Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, que sus misericordias sean renovadas y cada día nos dé más de su vida, de su amor y de su presencia en nuestra vida. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy hermoso, cuando Jehová pelea por Israel. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No habría sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Mejor no fuera vivir en los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué le había sucedido a Israel que después de unos cuantos días de ver la gran salvación de Dios les dio en Egipto, comenzaron a hablar así? Qué fácil es olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuevamente el pueblo de Dios había dejado de confiar en su Salvador. La incredulidad corría entre ellos como si fuera otra plaga. Ya estaban listos para volver a la esclavitud de la cual Dios le había liberado. Dios tuvo que enseñarles que quien les sacó de la esclavitud sería capaz a sí mismo de protegerlos de la lucha contra los enemigos. Partiendo desde Génesis, el libro de Éxodo describe el nacimiento de Israel como una nación. Explica cómo Dios convirtió la historia en una tierra pagana y cómo utilizó las circunstancias allí dadas para formar a Israel y constituirlos una nación. Dios les liberó de la esclavitud y les estableció como su pueblo, en su pueblo. Los redimió y los hizo pertenencia suya. Concertó un pacto que gobernaba sus relaciones con Él y entre ellos mismos les proveyó de un lugar donde pudiera gozar de la comunión con Él y adorarle por sus manifestaciones de amor hacia Israel. Éxodo fue escrito para Israel. Al darse cuenta de todo lo que Dios había hecho por ellos, reconocieron su deuda para con Dios, así como su necesidad de depender de Él. Tal reconocimiento habría de motivarles a confiar en Jehová, a servirle y adorarle. Al someterse voluntariamente a Dios que tanto le había bendecido, le glorificarían y traerían a las demás naciones hacia Él. Los primeros capítulos de este libro describen los eventos por medio de los cuales Dios redimió al pueblo de la esclavitud de Egipto, del 1 al 13:16. La sangre derramada sirvió para salvar a los israelitas del juicio divino sobre los primogénitos de Egipto. Mediante la redención efectuada por Dios, Israel llegó a pertenecer a Dios. Él había de ser reconocido como su Señor a partir de ese momento. A través de las manifestaciones del poder de Dios, se dio a conocer la naturaleza de Dios, su carácter, su persona, sus atributos y su obra. También se comprendió la necesidad de obediencia para el pueblo de Dios, ha de atribuirle por la grandeza de todas las obras que Dios había hecho a su pueblo. Ahora, Israel se encontraba en el desierto, estaba listo para comprender su viaje a la tierra prometida. El recorrido se nos presenta en 3 etapas: su viaje hacia el mar, el viaje a través del mar y finalmente el viaje a Sinaí, 15 del 22 al 18:27. Su viaje hacia el mar es del 13:17 al 14:14. El viaje a través del mar del 14:15 al 15:21 y finalmente el viaje al Sinaí del 15:22 al 18:27. El viaje hacia el mar 13:17 a 14:14. La ruta de Israel 17 al 22. Después de describir el acto de redención de parte de Dios, el autor narra el viaje desde Egipto hasta el monte Sinaí. Primera etapa tiene que ver con los eventos que ocurrieron a lo largo de su marcha hacia el mar. Dios no guió a Israel hacia la tierra prometida por el camino más corto, lo llevó por una ruta mucho más larga que atravesaba el desierto. No lo guió por el camino más corto, ya que de ser así, hubiera tenido que pasar por la tierra de los filisteos y hubiera sido necesario enfrentarlos a ellos.
Los israelitas aún no estaban listos para la guerra. Es probable que al darse cuenta de la posibilidad de presentar batalla, hubieran optado por regresar a Egipto antes que enfrentarse a un pueblo guerrero. Necesitaban más tiempo y experiencia en el desierto antes de estar listos para tales hostilidades. 13:17 al 18. Después de los años de lucha para sobrevivir en el desierto, estarían mejor preparados para pelear y poseer así la tierra prometida. Dios los lleva por el camino corto, los llevó primero por el desierto. Pensemos, reflexionemos. Israel quería una vida menos esforzada, no deseaba más lucha. Por su parte, Dios sabía que ellos necesitaban la experiencia en el desierto para prepararse para la conquista de la tierra prometida. Tuvieron que aprender a confiar en Dios en las pruebas diarias antes de enfrentarse a la guerra con sus enemigos. La vida cristiana, mi querido hermano, es siempre así. Queremos una vida poco esforzada, mientras que Dios sabe que necesitamos las pruebas para madurar. Siempre Dios sabe lo mejor que nosotros tenemos, lo mejor que nosotros debemos, lo que nosotros debemos desear, lo mejor que nosotros debemos querer. Siempre la sabe. Por lo tanto, Él nos manda las pruebas para perfeccionarlo. Señales alguna ocasión en que Dios le haya mandado una prueba aparentemente difícil en ese momento. ¿En qué forma le preparó esa prueba para la guerra espiritual? ¿Está pasando por alguna prueba difícil ahora? Tal vez todavía no puedas ver cómo Dios utiliza esta prueba para prepararle para la batalla. Acepte por fe el buen propósito de Dios en esta prueba. Dele gracias a Dios porque todas las cosas, incluyendo esta prueba, nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Dios sabe la mejor forma que Él tiene para prepararnos a cada uno de nosotros. Como un paréntesis, este recorrido se nos presenta el cumplimiento del deseo de José. Moisés estaba consciente de la promesa que José había hecho jurar a sus hijos antes de su muerte. Por eso, cuando Israel salió de Egipto, los huesos de José fueron con ellos. José sabía que Dios había prometido un futuro glorioso para su pueblo. No quería permanecer en Egipto cuando se cumplieran las promesas. 13:19. Dios no dejó a los israelitas buscar su propio camino en el desierto. Él iba con ellos para guiarles. Se manifestó durante una columna de nube de día y como columna de fuego en la noche. Les sirvió como recorrido continuo, su presencia con ellos y como base para asegurarse de su protección en las circunstancias difíciles. 13 del 20 al 22. Dios nunca dejó y nunca deja que tú sigas tu propio camino. Dios siempre quiere señalártelo, pero necesita que tú obedezcas. Reflexionemos. Aunque nos gozamos de las mismas manifestaciones físicas de la presencia de Dios, Él está con nosotros para guiarnos hoy. Tal vez lo hizo con Moisés. No es necesario que pasemos horas buscando la voluntad de Dios. Su voluntad se ha extraviado. Dios nos ha enseñado el camino por el cual desea que andemos. Su Espíritu reside en nosotros y nos da la convicción segura de la voluntad de Dios para nosotros. Esta dirección siempre llega el momento preciso. Dios solo espera que estemos disponibles y en actitud de obediencia antes de lo que nos pide. ¿De qué manera le ha mostrado Dios su voluntad en el pasado? ¿Qué desea Dios que usted haga ahora? ¿Cómo se ha indicado? ¿Está dispuesto a obedecer a Dios? La persecución del faraón. 14 del 1 al 9. A pesar de las plagas que había demostrado la superioridad de Jehová, el poder del faraón y los dioses de Egipto, el faraón no se había dado por vencido. Aunque había autorizado la salida de Israel, no había pensado en todas las implicaciones del caso. Al percatar, se dio cuenta de que tenía un problema. Había dejado salir una gran parte de la fuerza laboral que sostenía Egipto. ¿Quién haría ahora todo el trabajo? Fue así como el faraón se decidió a perseguir al pueblo de Israel. El plan de Dios. 14 del 1 al 4.
El cambio de parecer del faraón no sorprendió a Dios. Había formado parte de su plan desde el principio. El plan de Dios era que el ejército del faraón saliera y fuera derrotado. Al destruir el ejército de Egipto, Dios manifestaría su superioridad y sería a su vez glorificado. Dios sería glorificado por medio del rebelde faraón. El plan de Dios, desde cualquier punto de vista, es evidente que el pueblo de Israel no tenía posibilidades alguna de escapar. El faraón estaba convencido de que sería una victoria fácil. Los israelitas opinaban lo mismo, estaban atemorizados, sabedores de que no tenían escapatoria. Éxodo 14 del 10 al 12. Israel no tiene oportunidad de ganar. Muchas veces nosotros también estamos acorralados y no tenemos oportunidad de ganar. El miedo y la desconfianza le hicieron murmurar. Se quejaron en contra de Israel en la presencia de Dios. Decían que hubiera sido mejor quedarse en Egipto como esclavo que morir de manera en el desierto. Moisés les respondió con una gran promesa: si ellos permanecían quietos, verían una manifestación de la mano poderosa de Dios. Jehová pelearía por su pueblo, nunca más volverían a ver a estos egipcios. 14. Ahora mismo, en este momento, piensa, antes de criticar a Israel por su incredulidad, reconozca cuán fácil es caer en la misma trampa hoy. Ellos evaluaron la situación desde la perspectiva del mundo, no la vieron desde el punto de vista de Dios. Cuando estamos frente a situaciones difíciles, ¿cómo respondemos? Normalmente relacionamos en las dimensiones humanas. Olvidamos que tenemos un recurso sobrenatural disponible. No es fácil apreciar las situaciones de la perspectiva de Dios. Describe alguna circunstancia en que usted haya reaccionado así. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué debió haber hecho? ¿Qué principios aprendió de esa situación o de la experiencia de Israel frente a Mar? ¿Qué debe poner en práctica en su vida frente a qué situaciones difíciles en la actualidad debe usted aplicar estos principios? Específicamente, ¿qué debe hacer? Viaje a través del mar, 14:15 al 15:21. Después de escuchar la promesa que Dios los protegería, los israelitas comenzaron la segunda parte del viaje de Sinaí. Dios les permitió cruzar el mar por tierra seca, a pesar de que la tradición señala que el mar, el que se hace referencia a este pasaje es el Mar Rojo. Hay alguna duda en cuanto a la ubicación exacta del lugar. El nombre dado al mar es Yen-Sut, que significa el mar de las cañas. Aunque este título se utiliza para describir el Mar Rojo, su distancia al sur lo hace poco probable. Normalmente se ha identificado este nombre como el río o el lago en la región de Suez moderno, más cerca de Gosén. Es probable de la ubicación exacta del lugar. No es un argumento suficiente para negar la naturaleza del milagro, como hacen algunos hoy en día. Sea como sea, había suficiente agua allí para acabar con el ejército del faraón. La promesa de Dios siempre se cumple, 14:15-18. Dios prometió dividir las aguas para que los israelitas pudieran pasar sobre tierra seca, a pesar de la evidente mano de Dios que abrió el mar para defender a su pueblo. Los egipcios tuvieron la osadía de intentar aprovechar el milagro y cruzar para ir en pos de ellos. Dios había prometido aprovechar el suceso para su gloria, y así fue. Derrotó a los egipcios allí mismo. Dios cumplió su promesa como una forma tan extraordinaria que algunos todavía se sentían obligados a negar la naturaleza histórica de los hechos. Y sabrán que yo soy Jehová cuando me glorifique el faraón. La provisión de Dios, 14:19-22.
La columna de nube se constituyó en un instrumento de doble propósito. Del lado de los egipcios había oscuridad que le impedía continuar la persecución de los israelitas, mientras que del lado de Israel la nube los iluminaba permitiendo cruzar el mar, de manera que la nube vino a ser una especie de muralla entre los dos grupos. 14, 19 al 20. La misma nube ocurreció al lado de los egipcios y alumbró el lado de los israelitas. Moisés obedeció el mandato de Dios y alargó su mano sobre el mar con fe. Dios cumplió su promesa enviando un fuerte viento para dividir las aguas. El viento secó la tierra para que Israel atravesara el mar. 14, 21, 22. Para que pasaran más de 2 millones de personas en una noche, se tendría que abrir el paso a una anchura de por lo menos 2 kilómetros. Tener un evento común. Dios estaba manifestando su poder. La persecución de los egipcios, 14, 23 al 25. Cuando los egipcios vieron lo que Israel había hecho, decidieron perseguirles. Todavía no se había convencido de que estaban combatiendo contra el Dios del universo. Cuando el ejército del faraón estaba en medio del mar, se encontraron un gran problema. Sus carros se atacaron y estaban fuera de control. Decidieron regresar y escapar antes que Dios los destruyera. La destrucción de los egipcios, 14, 26, 28. Era demasiado tarde para arrepentirse, ya no podían regresar. Antes de que pudieran salir de las aguas, Moisés extendió la mano sobre el mar de nuevo. Las aguas volvieron a su estado normal y los sepultaron. Ninguno escapó del juicio de Dios. No se puede rechazar la advertencia de Dios y salir, hermano, siempre ilícito. Ten muy pendiente de eso. Aunque una relación de los datos con los hechos históricos conocidos resulta difícil de precisar, existe evidencia suficiente para establecer una posible identificación entre la historia secular y la historia narrada en el libro de Hechos. Hay que tomar en cuenta que ningún rey mandó a escribir las crónicas de su derrota. El faraón de Éxodo no fue una excepción en este sentido. Amenhotep II reinó en Egipto desde 1450 a 1423 a.C. Se le conoció como recio militar muy dado al deporte. Este monarca surgió en el poder de su imperio otros 22 años después de la fecha que se atribuye al Éxodo. Sin embargo, en los últimos 20 años de su reinado no hay evidencia de ninguna campaña militar significativa. El relato de Éxodo no menciona que el faraón mismo haya estado presente cuando murieron los soldados en el mar. Sabemos que él los organizó y los envió. Tal vez hasta inició la marcha con ellos. Su ejército persiguió a los fariseos, pero no sabemos a ciencia cierta si el faraón los acompañaba. Se sabe que él siguió dominando Palestina y Siria después de esa fecha, pero solo por la vía diplomática. ¿Por qué no siguió expandiendo su dominio mediante campañas militares? La respuesta fue eso. Nos ayuda a explicarlo. Tumes IV, 1423 a 11 a.C., el hijo de Amenhotep II, aparentemente no fue el heredero legítimo del trono. Escribió un informe de cómo de joven había limpiado la esfinge quitándole la arena. Soñó que esto complació a los dioses y le dijeron que aunque no era el hijo mayor, llegaría a ser el faraón. ¿Cómo sucedió? La historia no nos lo dice. Se podría explicar por la muerte del primogénito descrita en Éxodo. Llama la atención el hecho de que Tumes IV no se haya involucrado en campañas militares de importancia. No pudo contra la anarquía que surgió en Palestina por parte de los invasores extranjeros durante su reinado. Amenhotep III, 1411 y 1376
5, no intentó extender sus fronteras, aprovechó la alianza diplomática para mantener el poder sobre sus territorios. Durante su reinado perdió influencia en el norte de Asiria y en algunas partes de Palestina. Resulta interesante que por varias décadas posteriores a la fecha del Éxodo, la influencia militar internacional de Egipto haya disminuido notablemente con comparación con los años anteriores. Además, esta época perdieron el dominio sobre Palestina. El cambio coincide con el tiempo de la entrada de Israel a la tierra prometida. Dios presenta al faraón como ejemplo perpetuo de peligro de la incredulidad hasta el fin. Él siguió luchando contra toda evidencia que le fueron presentada. No se sometió a la autoridad de Dios porque él así lo determinó, no por falta de evidencia. Al igual que el faraón, el hombre moderno cuenta con evidencia suficiente en un universo para reconocer el poder de Dios y someterse a él. Sin embargo, a pesar de tanta evidencia, los hombres rechazan la autoridad de Dios siempre. Si no creen, es porque no quieren creer, no porque no puedan creer. Dios nos advirtió que sería así, como vemos en Romanos 1, 18 al 32 y 2 de Pedro 3, 15. La advertencia del ejemplo del faraón nos debe enseñar por lo menos dos lecciones importantes para quienes no quieren reconocer la autoridad de Dios y someterse a él. Les advierte del peligro que corren y el juicio venidero. No sigas luchando contra la evidencia, sométete a él hoy antes de que sea demasiado tarde. Para quienes confiamos en Dios, también nos recuerda la importancia de someternos a Dios diariamente, a su autoridad. Además nos recuerda que cuando las circunstancias parecen negarlo, aún así Dios está en control de la misma. Él hace según su voluntad. Al final serán recompensados los que confían absolutamente en Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, 3. La salvación de Israel. Cuando Israel vio la manera en que Dios los salvó y cómo había juzgado a los egipcios, confiaron en Dios y coincidieron que había que escuchar a Moisés. 14, 29 al 31. Moisés le dio un cántico de alabanza para expresar su gratitud a Jehová y para recordarles las hazañas de su liberación de manos del faraón. 15:1 al 1:18. El canto debería servir como un memorial de la soberanía de Dios y de su hecho a gobernar sobre la creación. Este recordatorio había de producir confianza en Dios y sumisión a su autoridad. María también dirigió a las mujeres un cántico de alabanza para Dios por su gran obra a favor de ellos. 15, 19, 21. Reflexiona. Los cánticos de Moisés y María subrayan la importancia de recordar lo que Dios ha hecho. Tal recordatorio es tan importante hoy como lo era en los días de Moisés. Israel no tenía que esforzarse para recordar algunas de las obras que Dios había hecho por ellos, por eso le cantaba. ¿Y nosotros cuánto tiempo dedicamos a recordar lo que Dios ha hecho a nuestro favor y le alabamos por todo lo que le debemos? Aparte unos minutos y hago una lista de las principales obras que recuerda en que Dios le ha bendecido. Ahora exprese su alabanza a Él por las bendiciones que acaba de anotar. Si puede cantar o escribir música, trate de expresar su alabanza a través de un canto como lo hizo Israel. Jehová es mi fortaleza y mi camino y ha sido mi salvación. Jehová reina eternamente y por siempre y para siempre. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú haces. Que tu amor, tu presencia, tu misericordia siempre sea la luz, Señor, que ilumine nuestras vidas. Siempre, Padre Celestial, nos lleves por tus caminos y no permitas, mi Dios, que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Solamente tú, Padre Celestial, eres digno de alabanza. Eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Tú eres, oh Dios eterno, la luz que ilumina nuestra vida. Aquella luz que nos lleva siempre, Señor, por nuestro camino. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar siempre en ti, a seguir, oh Dios eterno,
tus misericordias, a seguir tus caminos, a glorificarte, Señor, por cada instante de nuestra vida. Ayúdenos a ver los pequeños detalles y los grandes milagros que tú has hecho por nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que cada persona, cada día, oh Dios eterno, se enamore más de ti, pero que más personas sean añadidas, Padre Celestial, a esta salvación tan grande y maravillosa que nos ha dado nuestro Señor Jesús de Nazaret. Oh Dios eterno, Señor, te glorificamos, Padre Celestial, te glorificamos porque solamente tú eres digno de alabanza y adoración. Hiciste un plan de salvación, Padre Celestial, para este pueblo, Señor. Nos redimiste con la sangre de tu Hijo. Te doy gracias, Jesús de Nazaret, por esa muerte tan horrible que tuviste por nosotros, por mí y por cada persona que nos está escuchando. Que tu amor, tu presencia, tu misericordia nunca, Padre Celestial, nos dejen. Que seas tú siempre, Señor, nuestro camino, nuestra gloria, siempre, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por mí y por cada hermano que nos escucha. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.